Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Hoy día viernes 26 de mayo de 2023 continuamos con estudios bíblicos con el Evangelio de Lucas, con nuestro hermano Agustín Afonso. Hoy vamos a estar considerando el resumen del camino a Emaús en Lucas capítulo 24, verso 13 en adelante. Hemos visto ya todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Lucas, en este primer tratado que nuestro médico por excelente, Lucas, le escribió a Teófilo. Escribió todas las cosas que sucedieron con nuestro Señor Jesucristo. Estamos ahora viendo cómo Jesús resucitado va caminando y platicando con dos que iban a una aldea que se llama Emaús. Dice el verso 13: "He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido". Entonces, eh, estamos hablando de que es el día de la resurrección. Ese día, dice el mismo día, estaban hablando acerca de todo lo acontecido desde de Jesucristo, que había, de el Mesías que había venido y que había sido crucificado y que había sido de gran impacto para toda Jerusalén. Dice el verso 15: "Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos". Ahí hubo una vez un texto que me llamó la atención para ver este verso 15. No sé si Agustín lo habrá comentado, pero eh, hablaban, conversaban las cosas de Dios, pero el tema de la discusión entre ellos realmente era motivo de conversación, era un motivo muy importante, ya que esto nadie había visto a un hombre capaz de hacer tales señales, tales prodigios, tales milagros, y jamás hombre alguno había hablado así. Entonces, ¿de qué podían estar hablando y discutiendo? De las grandes y maravillosas cosas que nuestro Señor Jesús pudo haber realizado estando en vida. Y bueno, ahora van a tener un encuentro maravilloso con Él nuevamente. El verso 16: "Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen". Dios no permitió que ellos le conociesen en ese momento. El verso 17 les dijo: "¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes?". Entonces, ya se va a dilucidar eso que estaban hablando y discutiendo, porque Jesucristo le va a preguntar. En el verso 18 ellos responden. Uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: "¿Eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días?". Entonces le dijo: "¿Qué cosas?". Ellos dijeron: "De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y con todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes eh, y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron". Fíjate cierta parte, lo que ocurrió, donde el escriba y fariseo y el Sanedrín no podían crucificarle efectivamente, y ellos están caminando a Maús y están recordando que no fueron ellos, fueron los gobiernos, ¿no? Por decirlo de esta manera. Efectivamente, eso es lo que ellos querían, eh, quitarse las manos manchadas de sangre por esta situación. Verso 21: Y nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo eso, hoy es el tercer día que ha acontecido. Entonces, hay una evidencia donde se está cumpliendo la profecía del mismo Jesús estando en vida, que dijo: "Destruir este templo, y en 3 días lo voy a reedificar, lo voy a levantar", hablando de su propio cuerpo que iba a resucitar entre los muertos. Y inclusive estas personas, camino de Maús, esta información está aquí para que nosotros veamos las evidencias bíblicas cumpliéndose, como ellos mismos están diciendo: ya hoy es el tercer día de que ha acontecido esto.
Verso 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, de las cuales el del día, de las que antes de día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Estamos hablando de que ellos son discípulos del Señor, ellos se están incluyendo con esa frase, fueron algunos de los nuestros, o sea, ellos son discípulos de Dios, son cristianos, por decirlo de esa manera, son aquellos que están sirviendo a, a ese grupo de discípulos que Jesús iba llamando y convirtiendo al arrepentimiento. Dice el verso 25, Jesús hablando, él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, desde que hablaba todas las escrituras de lo que decían. Estamos hablando de que este camino realmente le dio tiempo a nuestro Señor Jesucristo de desde abrir de las escrituras, comenzar desde Moisés para declararle y siguiendo por los profetas, le decía todo lo que de la escritura podían decir. Hay textos que se me vienen a la mente como profeta mayor que mí viene, a él oirán. Y estamos hablando que el mismo Moisés dijo estas palabras. Otros profetas, como puede ser el profeta Joel, como el profeta Isaías, como el profeta Daniel, hay muchos profetas que han venido hablando, han declarado por palabra de Dios la venida del Santo de Dios y sobre todo esas declaraciones de Joel que todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo y si esas cosas ocurrirán en Jerusalén. Dice el verso 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como iba más lejos, más ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Esa frase, el día ha declinado, ya estaba atardeciendo, entonces ellos le ofrecen que se quede con ellos. Fíjate cómo podemos ver el corazón realmente, cómo se muestran que es uno de ellos. Me refiero, como dice el 24, uno de los nuestros. Ellos se ubican con los discípulos, con los apóstoles, con los seguidores de Jesús, del Mesías y el corazón de ellos es hospitalario. Fíjate cómo ellos le ruegan a esta persona, no sabiendo ellos que es el Mesías todavía, le ruegan que se quedara porque el día ha declinado, que iba a ser él, esa persona siguiendo el camino. Fíjate cómo es el corazón de estas personas, un corazón sincero, aunque Jesús le está exhortando duramente de que son insensatos y tardos de corazón para creer. Es decir, ya ellos, como dice el verso 16, están tristes caminando por el camino de Maús y Dios les dice que son insensatos y tardos de corazón, pero al igual estas personas le dan hospedaje le piden, le ruegan que se quede con ellos. Y verso 29 le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque el día ha declinado. Verso 30, y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él desapareció de su vista. Nuestro Señor Jesús empieza a hacer esas apariciones a más de 500 hermanos a la vez, como dice el texto, y va a buscar la forma de que todos ellos puedan ver su gloria de resucitado entre los muertos y que sigan ellos el camino que hoy nosotros seguimos. Por esas razones, nosotros hoy por fe hablamos de estas cosas. Dice ese momento de partir el pan, ese momento de bendecirlo, de hacer eso. He escuchado interpretaciones, no sé qué, cómo lo habla, explica mi hermano Agustín, pero he escuchado interpretaciones de que ese partimiento
del pan, y eso era bendecido a Dios, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, siguiendo esas enseñanzas de el maestro cuando le pidieron a él que les enseñase a orar. Y entonces también se refiere, también hay otros textos que pueden mencionarse acerca de el nuevo pacto. Estamos hablando de que Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y le dio a sus discípulos diciendo, tomar que esto es mi cuerpo. Entonces Jesús, estamos hablando de que la resurrección era el tercer día y era día domingo y él sentado a la mesa tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Estamos hablando que tuvo que haber mencionado aquí lo que él mencionó en el nuevo pacto a los discípulos la noche que comieron el cordero y el pan sin levadura. Dice el verso 31, entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista y decían uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba por el camino y cuando nos abría las escrituras. Ese es cuando dice la palabra ardía el corazón, es decir, que ellos le fueron mostrando las cosas a través de las escrituras, como nosotros quizás algún día nos las mostraron y fuimos nosotros abiertos los ojos a seguir a nuestro Señor Jesús. Dice el 33, levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, se ha parecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Seguimos con nuestro hermano Agustín. Comentarios y preguntas. A partir del verso 36 empezamos. Amén. Gracias, hermano. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Vamos a resaltar algo importante que encontramos en este texto que leyó Alejandro sobre el camino de Maús. Y es que estos dos discípulos, ¿verdad?, iban camino a su casa. Ya para ellos todo se había acabado. Ya para ellos todo se había terminado. Ellos mismos dicen, no, bueno, nosotros pensábamos que él iba a liberar a Israel, pero ya hoy hasta el tercer día, o sea, ya no hay esperanza. Ya habían perdido toda esperanza de que Jesucristo hubiera sido el que iba a libertar a Israel, el que iba a ser el que ellos esperaban. Porque para ellos la salvación no era espiritual. Para ellos la salvación tenía que ver con su esclavitud al imperio romano. Y ellos pensaban que Jesús, como dicen ellos mismos, que era el que iba a libertar a Israel. Pero el caso es que Jesús, mientras ellos discuten por el camino, se les aparece, o sea, empieza a caminar con ellos. Pero Jesús no se le declara como el Jesús resucitado, sino como dice el versículo 16, dice más, los ojos de ellos estaban velados con una razón. ¿Por qué los ojos de ellos estaban velados? O sea, velado significa que tenían un velo, es para que no vieran, o sea, estuvieran tapados los ojos. Dice, para que no lo reconocieran o no lo conociesen. O sea, había una intención para lo cual los ojos de ellos estaban velados y era para que no le conociesen. Ahora, ¿por qué Dios o por qué Jesús no quería que lo conociese? Era más fácil si él esperaba que ellos creyeran en la resurrección y que creyeran en las palabras que él había dicho, las promesas que él había dicho, que al tercer día iba a resucitar, que simplemente dijera, aquí estoy, resucité, conózcame, véanme, tóquenme, como hizo después más adelante, como lo vamos a ver. Pero él no lo hizo. Él lo hizo, él simplemente velaron, o sea, Dios veló, o le puso un velo en los ojos de ellos con la intención de que no lo reconociese. Ahora, ¿qué enseñanza nos puede dar nosotros eso? ¿Por qué no quería que lo reconociese? Jesús sabía realmente lo que había en el corazón de ellos. Jesús sabía lo que había en la mente de ellos. Y Jesús sabía que ellos habían perdido la esperanza de que Jesús hubiera resucitado. Ellos habían perdido esa esperanza y ya se iban de regreso a su casa. O sea, ya no había esperanza, ya no había nada que hacer. ¿Y qué hace Jesús con ellos? Primero los interroga por qué tan triste, qué había pasado, bueno, y empieza la conversación. Pero Jesús empieza diciéndole, hoy, el versículo 25, hoy insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, ¿qué esperaba Jesús de ellos, de los discípulos, sobre todo los discípulos, los apóstoles y ellos que también eran discípulos? Que ellos creyesen, no porque lo estaban viendo, no porque él estaba ahí con ellos, sino que creyesen porque estaba escrito. Y eso es lo que, la enseñanza que nos quiere dejar el Señor con esta escritura. Nosotros tenemos que creer en Él
No porque lo vemos, porque no lo vemos. Muchos en su ignorancia a veces de las escrituras, yo también fui uno de esos. Uno en su ignorancia de las escrituras, uno dice, Señor, manifiéstate a mí. O sea, como dice Arjona, si estás, aparece. Como hay una canción de Arjona que dice, si estás, aparece. O sea, todo el mundo espera ver a Jesús para creer en él. Todo el mundo espera ver a Dios para creer en él. O sea, verlo físicamente, tener una muestra de que Jesús realmente está ahí, existe para creer en él. Pero Jesús no quiere eso. Por lo menos con estos dos discípulos no lo hizo y con los demás tampoco. Él siempre se manifestaba de manera que no le conociesen. ¿Por qué? Porque él esperaba que creyesen por las escrituras, por las profecías. Y por eso, él después que le dice insensato, le dice, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. No era necesario. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Qué hizo Jesús? Ustedes tienen que creer en mí, no porque me ven, porque no todos lo vemos, o no todos tenemos ese privilegio de haber visto a Jesús vivo o resucitado. Ellos tuvieron el privilegio de haberlo visto, pero nosotros, después que Jesús se fue al cielo, ya el único fue Pablo, creo que fue el único que tuvo ese privilegio de poder ver a Jesús resucitado. Pero nosotros no, de ahí en adelante más nadie ha visto a Jesús resucitado. Pero ¿qué nos dejó Dios para que nosotros creyésemos en Jesús resucitado? Nos dejó las escrituras. Y Él espera que nosotros creamos en Él por las escrituras, no pidiendo sueños, no pidiendo revelaciones, no esperando que Jesús se nos aparezca en la casa y diga, aquí estoy, si soy verdadero, si estoy vivo. O sea, eso no es lo que Dios quiere. La verdadera fe es en las escrituras, en lo que Dios nos ha dejado para que creamos que Él es Dios, que Él resucitó y que está sentado a la diestra de Dios. ¿Preguntas o comentarios? Ajá, dígame, Agustín, hermano. no hay duda, tienes toda la razón ahí. Ese versículo es clave para enseñarnos a enseñar, porque el mismo Señor Jesús, para que creyeran que Él era, se fue a las Escrituras, ¿verdad? Estudiar las Escrituras porque os parece que tenéis la vida eterna y esas son las que hablan de mí. Juan 5:39. Aquí también les mostró en todas las, no algunas, todas las Escrituras lo que hablan de Él. Cuando estudiamos la palabra tenemos que buscar al Cristo porque está manifestado, ya sea por promesa, profecía, ejemplo, ¿verdad? Sombra o ayo, ¿verdad? Cualquiera de esos tiene que estar ahí, pero ahí está. En todas las escrituras tenemos que ver al Cristo, porque el Cristo es la manifestación de Dios y es la única forma que vamos a glorificar a Dios y conocemos a Dios. Y para conocerlo a Él es importantísimo. Es triste que estas gentes, hablando de Él, llamándose seguidores, ni siquiera lo reconocían, estando junto a ellos caminando. Sí. Y es por eso. Me gusta mucho también lo que dice Segunda de los Corintios, capítulo 3, perdón, ¿verdad? Déjame ir ahí un segundito nada más. Segunda de Corintios, capítulo 3. Fíjate cómo dice. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Dice, pero el entendimiento de ellos, de los judíos, se endureció, porque hasta el día de hoy, en lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se convierte al Señor, se vuelve al Señor, a Jehová, a Dios, al Cristo, el velo es quitado. Ahí está. Amén. Y Así ahora es. bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, ya sin velo, contemplando como en un espejo, clarísimamente, la gloria del Señor. Fíjate, la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor en espíritu. Amén. Así es. Ese es el objetivo primordial de nuestro Dios, el propósito principal de mandar a su Hijo, ¿no? Para que se le glorifique a Él. Amén. Y fíjese que el apóstol Juan, en su evangelio, en el capítulo 20, versículo
30 en adelante, cuando ya Jesús resucitó, él dice cuál es el propósito de las escrituras, del libro, por lo menos el Evangelio de Juan. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces la fe y el creer en Jesucristo no viene simplemente por haber visto a Jesús resucitado, sino por haber leído las escrituras acerca de él, acerca de Sí. su vida, su obra, su muerte y su resurrección. Ahí está, ahí es donde debemos que tener nuestra fe basada, ¿verdad? Y como dice Romanos capítulo 10, la fe viene por él, no por el ver. La fe no viene por ver, sino la fe viene por el oír. ¿Y qué tenemos que oír para tener esa fe? Romanos 10, 17, 10 y 17, creo que si no me equivoco. Romanos 10, la palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que tenemos que escuchar para poder tener fe. Entonces vemos a este hombre, ¿verdad? Estos dos hombres que iban caminando, dos discípulos, iban y no reconocían a Jesús y tenían un propósito, era enseñarnos algo y enseñarle también a ellos algo. Era que ellos tenían que creer por las escrituras y no simplemente porque Jesús se les había aparecido o estaba ahí presente con ellos. Ok, si no hay más comentarios, continuamos entonces con el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Ahora vamos a ver del versículo 36 hasta el versículo 49. Aquí estoy, mi hermanito. Lea, hermanita. Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Ok, entonces vemos que ellos estaban conversando sobre estas cosas, ya los discípulos estaban reunidos, estaban escondidos, porque después de lo que le había pasado a Jesús, ellos estaban reunidos, se habían escondido, y dice que se le aparece, o primeramente se le aparece Jesús a Pedro, a Simón, ¿verdad? Pero antes de eso se le había aparecido a María Magdalena, ¿verdad? A María, la de Magdala. Pero fíjese que cuando se le aparece Pedro es cuando ellos dicen, verdaderamente ha resucitado. O sea, a María aparentemente no le habían creído, igual que las otras mujeres que habían dicho, como dicen los dos que iban viajando o caminando hacia Emaús, que vieron visión de ángeles que les decían que él había resucitado. Pero ellas aparentemente no habían creído, porque si hubieran creído realmente que en las mujeres de la visión que habían tenido, ellos jamás se hubieran ido a Emaús, se hubieran quedado en Jerusalén, porque la intención de un discípulo, lo más que deseaba un discípulo, es ver nuevamente al maestro o al Mesías, ¿verdad? Resucitado. Eso, fíjense que era tanto así que cuando ellos reconocen a Jesús, cuando él partió el pan ahí, cuando llega a la casa de ellos en Emaús,
ellos de una vez se regresan a Jerusalén. Eran 11 kilómetros caminando. Y ellos caminaron 11 kilómetros para allá y tuvieron que caminar después, el mismo momento, la misma noche o la misma tarde, nuevamente 11 kilómetros de Jerusalén. O sea, la emoción que tenían por haber visto a Jesús resucitado era tan grande que no podían esperar hasta el siguiente día, sino que tenían que ir a contárselo a sus compañeros, a los que eran los apóstoles que estaban reunidos. Pero cuando ellos llegan, lo primero que le dicen los discípulos, los apóstoles, mira, verdaderamente ha resucitado, porque se le apareció a Simón. O sea, ellos no habían creído en el testimonio de María Magdalena, sino que creyeron fue en el testimonio de Simón. O sea, las mujeres tenían poca credibilidad aparentemente en ese momento, ¿verdad? Para creerles esas cosas o creerles cualquier cosa. Pues. Entonces ellos dicen, verdaderamente ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que le había sucedido, ¿verdad? Cómo Jesús había caminado con ellos y los habían llevado hasta su casa y había partido el pan y ahí lo habían reconocido. Y el versículo 33 comienza, o Lucas, empalma de una vez la historia con el mientras ellos aún hablaban de qué, de estas cosas, de que Jesús se le había parecido a Simón y que se le había parecido a esos dos caminantes, ¿verdad? Que iban camino a Emaús. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ellos estaban encerrados, estaban en un lugar reunidos. Las puertas, como dice el apóstol Juan, estaban cerradas. O sea, siempre Jesús se aparecía de manera sobrenatural. No era que tocaba la puerta para entrar, sino que él se presentaba en el medio de ellos. O sea, se aparecía en medio de ellos. No como los caminantes que iban a Maús, que él se empezó a caminar con ellos, sino que en este caso se apareció delante de ellos. Y por eso el versículo 37 dice que ellos estaban atemorizados, espantados, estaban asustados. ¿Por qué estaban asustados? Porque pensaban que habían visto un espíritu. Se le ha presentado frente a ellos un fantasma. O sea, todavía están viendo esa visión o esa aparición, ¿verdad? Porque Jesús se apareció. Ellos lo más seguro es que realmente se dieron cuenta de que no era, si era un espíritu, no era cualquier espíritu, no era cualquier fantasma que se le había aparecido, sino que era el mismo Jesús, porque de eso estaban hablando. Están hablando de eso, que ya se le había aparecido a Simón y ya se le había aparecido a estos dos que iban caminando a Emaús. O sea que ellos sabían que Jesús había resucitado, ya tenían ese gozo. Y ellos mismos lo dicen, verdaderamente resucitó. O sea, tenemos la confianza y la seguridad de que sí resucitó. Y ellos, atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pues él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? O sea, ¿por qué están turbados? ¿Por qué están asustados? ¿Por qué están de esta manera, verdad? ¿Y por qué vienen esos pensamientos de vuestro corazón? O sea, ¿por qué están pensando en esto realmente? O sea, Jesús estuvo con ellos más o menos 3 años, enseñándoles. Ellos vieron todo lo que Jesús hizo. Ellos estuvieron acompañándolo, cosas que más nadie vio, los apóstoles sí lo vieron y lo escucharon. Como dice el mismo Juan, ¿verdad? Muchas señales hizo él en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, el Evangelio de Juan. O sea, hizo muchas más señales de lo que está escrito. Muchas historias, muchos hechos, muchos prodigios, muchos milagros de Jesús no están escritos, pero tenemos lo suficiente para creer que Él es el Cristo, ¿verdad? Como dice el apóstol Juan. Entonces él tenía que mostrarle, como ellos estaban con esas dudas, pensando que era un fantasma, que era un espíritu simplemente, él le empieza a mostrar las manos y los pies. Por eso le dice el versículo 39, mirad mis manos y mis pies. Ahora, cuando él muestra sus manos, sus pies, no es simplemente para que le vean las manos, sino para que vean las heridas de los clavos, tanto en las manos como en los pies. Fíjense cómo lo dice Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Fíjense, Jesús en este caso, como dice Juan, no solamente le mostró las manos y los pies, sino que también le mostró el costado. O sea, está mostrando las heridas de un cuerpo de carne, de un cuerpo físico, y eran las heridas que le habían hecho cuando él había sido crucificado, tanto clavado en la cruz como cuando le clavaron la lanza en el costado. Y no solamente los hizo mirar, o sea, no solamente el sentido de la vista, sino el sentido del tacto.
Dice, palpad y ved. Palpad, o sea, toquen, no solamente vean, porque solamente viendo, a lo mejor siendo espíritu puede ser que tenga las señales. Pero dice, palpen, toquen y vean, como pasó con Tomás, ¿verdad? Mete tu dedo aquí y mete tu dedo en el costado, en las manos, en el costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Dice, palpad y ved. O sea, tanto el verlo como el tocarlo era necesario para que ellos pudieran creer. Porque un espíritu, dice Jesús, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y esto es algo que Jesús lo hizo con un propósito. Porque según el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, que vamos a leer un momentico, en el capítulo 15, cuando habla de la resurrección de los muertos, en el versículo 50 del capítulo 15 de 1 Corintios, el apóstol Pablo dice esto acerca de los que resucitan para no morir más, para los que van a estar en la presencia de Dios. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. O sea, la sangre y la carne no puede heredar el reino de Dios. Y cuando hablamos de este reino de Dios, no está hablando de la iglesia, está hablando del reino eterno de Dios, o sea, el cielo, la vida eterna, es lo que está hablando el apóstol Pablo, porque ahí en el contexto se está hablando de cómo resucitarán los muertos, de qué manera, en qué cuerpo van a resucitar los muertos. Según lo que dice el apóstol Pablo, los muertos iban a resucitar en un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado. ¿Sería que Jesús tenía un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado, o era el mismo cuerpo con el cual fue crucificado? Aparentemente no es el mismo cuerpo, o por lo menos no tiene la misma apariencia del cuerpo con el que fue crucificado. Primero, porque no lo reconocían. Segundo, porque el cuerpo crucificado no solamente tenía heridas en las manos y en los pies y en el costado, sino que tenían heridas en todo su cuerpo, porque él no solamente fue crucificado, sino que fue azotado, golpeado, escupido y escarnecido hasta decir ya. Entonces él tenía muchas heridas. Él murió más rápidamente que los otros porque él fue torturado, muy torturado antes de ser crucificado. Entonces él tenía otras heridas. Aparentemente era un cuerpo necesario, porque Dios todo lo puede, era un cuerpo necesario para que los discípulos se convencieran de que era él, de que realmente era Jesús resucitado, a pesar de que Pedro ya lo había visto resucitado y ellos dijeron verdaderamente resucitó, pero todavía no tenían esa convicción. Aparentemente todavía no tenían la convicción porque cuando Jesús se le aparece, ellos dudan, tienen miedo, pero creen que es un fantasma. Entonces, versículo 40 dice, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían, fíjese, y como ellos todavía de gozo, cuando habla de gozo no es que estaban felices, sino que estaban sorprendidos, o sea, estaban sorprendidos sobremanera de ver esa aparición de Jesús, o sea, y no es para menos, ¿verdad? Ver a Jesús resucitado debe ser un motivo de mucha sorpresa, o sea, mucho gozo, pero un gozo de manera sorpresiva, o sea, que no genera sorpresa. Dice, no le creían, o sea, no creían que era Jesús, o sea, realmente no creían que era él en carne y huesos. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Cuál es la única manera de probar que no era un espíritu, que era un hombre realmente con un cuerpo de carne y huesos, como era cuando estaba con ellos, alimentándose? Por eso le preguntan, ¿tenéis algo que comer? Fíjense que ellos estaban reunidos comiendo, como dice cuando hablan de los que estaban en el camino de Maús. Estaban reunidos comiendo. Entonces ellos, aquí Jesús les pide comida, ¿verdad? Tenían algo de comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. ¿Qué le dan a Jesús para que coma? Un pez asado y un panal de miel. La miel era un alimento que se usaba mucho en la antigüedad. Ya en el Viejo Testamento se habla mucho de esto, de la miel. Y aparentemente en la época de Jesús también se usaba para alimentarse. El pez era el trabajo de ellos, eran pescadores y era algo que ellos consumían mucho también en ese tiempo, aparte del pan. El pan era un alimento muy, que se usaba mucho, ¿verdad? Por el trigo, que ellos sembraban mucho trigo. Dice, y él lo tomó y comió delante de ellos. Fíjense, no solamente lo tomó, sino que comió
delante de ellos. ¿Cuál era el propósito de Jesús comer ese pez y tomarse la miel o el panal de miel delante de ellos? Para convencerlos, para convencerlos. O sea, tenían que convencerlos. Y fíjense el 44, es muy importante este texto. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros. Mira, esto fue lo que yo les dije cuando aún estaba con vosotros. Fíjate, él en ese momento está con ellos, pero él dice, estaba con vosotros. O sea, era hasta que me crucificaron, hasta que yo morí. O sea, hasta que yo morí, o hasta el momento antes de morir, yo les hablé estas cosas. ¿Y qué es lo que Jesús les había hablado a ellos? Que él iba a morir, pero que no iba a permanecer en la tumba, sino que al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Eso es lo que les había enseñado Jesús. Que era necesario, fíjese, que era necesario, o sea, no es que a él lo tomaron por sorpresa ya en el jardín de Getsemaní, y porque Judas lo fue y lo entregó, lo vendió por las 30 monedas, no fue eso. Era necesario, algo que estaba profetizado, que estaba planificado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Desde que antes que Dios hiciera al hombre y a la mujer, a Adán y Eva, antes que Dios hiciera eso, antes que Dios hiciera el mundo, ya Dios tenía un plan para rescatar a la humanidad. Dios sabía que el hombre iba a fallar. Dios puso al hombre en el jardín del Edén y les dijo y les dio instrucciones sobre lo que ellos podían hacer y de lo que no podían hacer. Pero Dios dejó que ellos tomaran decisiones y Dios sabía que el hombre iba a tomar decisiones erradas porque el hombre siempre cae en tentación o tiende a caer en tentación, ¿verdad? En este caso por Satanás que representaba, o la serpiente que representaba a Satanás en ese momento. Entonces Dios le iba a dar la oportunidad al hombre de que tomara decisiones. Y era necesario que el hombre tomara decisiones, porque eso significa que tenemos libre albedrío. Y el libre albedrío es la libertad que tenemos nosotros de tomar nuestras propias decisiones. Y Dios se quería de hacer un pueblo. Dios quiere hacer un pueblo para que lo alabe, lo glorifique, lo adore por la eternidad. Pero tiene que ser un pueblo que tome sus propias decisiones de ir a adorar a Dios, de querer estar con Dios eternamente, de querer adorar y glorificar a Dios por la eternidad. Ese es el pueblo que Dios quiere. No un pueblo que simplemente vaya porque sí, porque tiene un chip en el cerebro y Dios quiere que se sepa, sino personas que vayan voluntariamente y quieran ir voluntariamente y estar en la presencia de Dios voluntariamente para adorarlo y glorificarlo. Por eso era necesario que tuviéramos la libertad de tomar decisiones. Pero el hombre siempre iba a fallar, el hombre siempre iba a cometer pecado, el hombre, así como Adán y Eva, el hombre siempre falla. Entonces Dios tenía que hacerse de un salvador, alguien que pudiera salvarnos, ¿verdad? De esa condenación eterna que nos lleva el pecado. Y Jesucristo tuvo que hacerlo. Por eso se estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Cristo estaba predestinado antes de la fundación del mundo para eso, para salvarnos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjate, todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En la ley de Moisés, ¿verdad? Encontramos por lo menos Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 en adelante, donde Moisés habló de que Dios levantaría un profeta así como lo había levantado a él, como el mismo apóstol Pedro cuando le predica a los de Jerusalén, a los judíos de Jerusalén, en el capítulo 3 de Hechos, él le dice lo mismo, que eso estaba profetizado, que Dios levantaría un profeta así como lo había levantado a él, y todo aquel que no escuchara a aquel profeta será desarraigado del pueblo. O sea, es lo mismo que había dicho Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15 hasta en adelante, creo que hasta el versículo 19, si no me equivoco. Los profetas, hay muchos profetas que hablaron acerca de la venida del Mesías. Isaías 53, el profeta Isaías es un profeta mesiánico, ¿verdad? Que habló sobre Jesús antes de que naciera, muchos años antes de que Jesús naciera, ya habló de su crucifixión. Los salmos, vemos a David, ¿verdad? Escribiendo el Salmo 22, donde David habla de Jesús, ¿verdad? Salmo dedicado al sacrificio de Jesús, ¿verdad? Donde habla de la muerte de Jesús en la cruz, el Salmo 22. Y así tantas escrituras que ellos tenían, donde ellos podían identificar lo que Jesús iba a hacer, lo que le iba a pasar a Jesús. Fíjese que el eunuco, en el capítulo 9 de Hechos, si no me equivoco, él venía de Jerusalén de adorar, en el capítulo 8, perdón, versículo 26 en adelante,
Él venía de Jerusalén a adorar, de haber adorado en Jerusalén porque era judío a pesar de que vivía en África. Y él venía leyendo al profeta Isaías, precisamente Isaías capítulo 53. Él venía leyendo ese capítulo o ese texto de Isaías. Pero él no entendía realmente lo que estaba leyendo. Por eso Felipe, cuando se le acerca al carro, le pregunta, ¿entiende lo que lees? ¿Y qué dice Felipe, el eunuco? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces, él simplemente le explicó la escritura, ¿verdad? De lo que estaba hablando, escribiendo Isaías. Isaías no estaba escribiendo algo así acerca de él mismo, sino que estaba escribiendo algo acerca de otro que vendría y que iba a morir como un cordero mudo, ¿verdad? Delante de los que lo traquilan. Alguien que iba a padecer y morir. Y dice que comenzando ese escritor le predicó el evangelio de Cristo. O sea, él realmente, a pesar de que era judío, tenía las escrituras, ellos todavía no comprendían las escrituras. Por eso el versículo 45 dice Jesús o el apóstol o Lucas. Entonces les abrió el entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento. O sea, a ellos les costaba entender eso. Y era difícil, o sea, no era fácil entender esas escrituras. Por lo menos el morir en una cruz, para ellos eso era algo injustificable, o sea, era algo que ellos no podían aceptar. O sea, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Dios mismo, ¿verdad? Podía morir en una cruz. O sea, eso era algo que ellos no podían aceptar, algo que ellos no podían creer. Eso fue lo que espantó a todos los discípulos, espantó a los mismos apóstoles, que todos corrieron, pensaban que todo se había acabado. Ni siquiera se acordaron de las promesas que Jesús le había hecho de resucitar el tercer día. Ni siquiera de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque morir en una cruz era para los peores delincuentes. Era una maldición morir en la cruz. Era una humillación morir en la cruz. Era una vergüenza morir en una cruz. Entonces, como el Mesías podía hacer esto, podía morir en una cruz. Ellos no lo podían aceptar. Pero Dios tenía que hacerse de un plan tan bien elaborado para que el mismo Satanás fuera usado como instrumento para cumplir la voluntad de Dios. Porque el que entró en Judas para que Judas fuera y entregar a Jesús o traicionar a Jesús fue Satanás, según lo que dice Lucas, ¿verdad? En el capítulo 22. Lucas dice que Satanás entró en Judas y fue y él vendió. O sea que el mismo Satanás fue un instrumento de Dios para cumplir su propósito. O sea que el mismo Satanás, si hubiera sabido que el propósito de Dios para salvarnos era que Jesús muriera en una cruz, él jamás hubiera tentado a Lucas, perdón, a Judas para que fuera a entregar a Jesús. Eso nunca hubiera pasado, jamás. Entonces el versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando predicamos el evangelio, cuando le enseñamos la palabra de Dios a las personas. Las personas están igual que los judíos, no entienden las escrituras, las leen, pero no las entienden. Porque muchas personas leen la Biblia. ¿Cuántas personas leen la Biblia? Muchas personas leen la Biblia, pero no las entienden y no las aceptan, porque ven como cosas irracionales o que no pueden comprender, ¿verdad? En las escrituras. Yo ver a uno también, yo cuando comencé a leer Génesis, a mí me costaba creer esas cosas que yo leí en Génesis, me costaba creerlo, ¿verdad? Me parecían ilógicas, pero la lógica nuestra no es la misma lógica de Dios, y eso es lo que empezamos por aprender. Entonces hay que abrir el entendimiento para que comprendamos las escrituras, y eso es trabajo nuestro de hacer eso, porque ya Dios nos dejó las escrituras. Ahora tenemos que ayudar a otros a que su entendimiento sea abierto para que las comprendan. Por eso, después que él se aparece a ellos durante 40 días, antes de irse al cielo, él dice que vayan y prediquen el evangelio, o sea, vayan y ayuden a otras personas a que también me conozcan, ¿verdad? Y puedan ser mis discípulos, pero para eso tienes que ir a predicarle para que puedan también conocer las escrituras, abrirles ese entendimiento y puedan creer realmente. Y cuando la persona se le abre el entendimiento conociendo las escrituras, empieza a amar a Dios, empieza a creer, ¿verdad? En Dios. Por eso Romanos 10, el apóstol Pablo nos decía que la fe viene por el oír, no por el ver, sino por el oír la palabra de Dios. Versículo 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Así está escrito, les abrió el entendimiento para que comprendiese la escritura y le dijo, así está escrito y así era necesario que padeciese el Cristo. O sea, esto no fue porque los romanos lo agarraron, que los judíos lo vendieron o lo entregaron a muerte. Eso estaba escrito, eso era necesario que sucediera. O sea, no se angustien por eso que pasó. Eso era necesario que sucediera. Y resucitarse de los muertos al tercer día. La resurrección
es la confirmación de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es nuestro Salvador. Jesús nos salva por su muerte, como dice Romanos capítulo 5. Somos salvos por la muerte de Cristo, Romanos 5:10, si no me equivoco. Somos salvos por la muerte de Cristo, pero la resurrección es la confirmación de que Jesús es el único Cordero que nos podía salvar por su sangre, porque muchas personas morían en la cruz, muchas personas fueron crucificadas, pero solamente uno resucitó de entre los muertos para no morir jamás, como dice el apóstol Pablo, el primogénito entre los muertos. Cristo es el primogénito entre los muertos, no porque sea el primero que resucitó, porque vemos a Lázaro que fue resucitado, pero Lázaro volvió a morir. Jesús es el único que ha resucitado para no morir más, que es la misma resurrección por la que nosotros vamos a pasar, que es la resurrección de los muertos cuando Jesucristo venga por segunda vez. Versículo 46, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces era algo también necesario, ¿verdad? Abrir el entendimiento a las personas, predicándole ¿qué? El perdón de pecados, las escrituras, el arrepentimiento, ¿verdad? El evangelio es necesario predicárselo a las personas. Las personas a veces rechazan porque no comprenden, porque no entienden. Yo conozco un hermano que hoy es un ministro de la Iglesia de Cristo que tiene muchos años en el evangelio, y él cuenta de que cuando le iban a predicar, él se escondía para que no le predicase. Él veía eso como fastidioso, que lo vinieran a predicar. Él se escondía y decía, dile que no estoy. Y hoy en día es un cristiano fiel y tiene más de 30 años en el evangelio. Y es líder en una congregación y es fiel a Dios y celoso de la doctrina y todo. ¿Pero por qué? Porque no entendemos la escritura muchas veces. Entonces, a veces hay que abrir ese entendimiento para que las personas comprendan las escrituras. Ahora, es necesario que eso sea predicado, que las escrituras sean predicadas. ¿Y dónde tenían que comenzar ellos a predicar? En Jerusalén, dice aquí. En Jerusalén, dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ellos eran testigos. Ellos no iban a predicar simplemente los escritos porque no los tenían. Ellos lo que tenían era solamente el Viejo Testamento, las profecías, tenían los salmos y tenían la ley de Moisés. Y ellos tenían que predicar con la ley de Moisés, con los salmos y con las profecías. ¿Acerca de qué? Acerca de Jesús. Por eso él decía, vosotros sois testigos de estas cosas. O sea, ellos no solamente iban a predicar que Jesús era el profeta que iba a venir, no solamente tenían que predicar que el cordero que iba a morir era Jesús y que iba a morir, pero iba a resucitar, sino que iban a decir, nosotros lo vimos, nosotros somos testigos presenciales de estas cosas. Nosotros estuvimos con él 3 años, vimos cómo lo mataron en la cruz, vimos cómo lo sepultaron, pero también vimos cómo resucitó de entre los muertos. Serán testigos presenciales. Y vemos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, ¿verdad? Que son testigos presenciales de lo que ellos están escribiendo, de que ellos participaron de todo eso. Vemos a Lucas, ¿verdad? En el capítulo 1 diciendo que él investigó diligentemente con los que fueron testigos de estas cosas. Marcos viajó con el apóstol Pablo, también fue testigo, pero por intermedio de los discípulos que realmente estuvieron con Jesús en ese momento. Dice el versículo 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿A quién le está hablando Jesús? Fíjese que en ese momento no solamente estaban reunidos los apóstoles, sino que por lo menos los 2 caminantes de Emaús también estaban ahí, porque estaban con ellos, porque esa misma tarde, esta misma noche, cuando Jesús se le aparece, ellos estaban hablando sobre esas cosas. Y Jesús dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, ¿a quién fue hecha la promesa? ¿Y cuál fue la promesa que Jesucristo le dio? Que él enviaría a él. Y eso lo vemos en Juan capítulo 14, cuando el mismo Jesús les da la promesa. Dice el capítulo 14, versículo 15 en adelante. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. O sea, ¿cuál era la promesa que Jesús le había dado? Que el Espíritu de verdad
iba a estar con ellos. ¿Y para qué iba a estar el Espíritu de verdad con ellos? Versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿para qué iba a enviar Jesús al Consolador, al Espíritu Santo? No como sello, no era un Espíritu Santo que iba a ser enviado, no era el Espíritu Santo que iba a ser enviado como sello, así como lo recibimos nosotros en el bautismo, sino que este Espíritu Santo iba a ser con el Espíritu Santo que iban a recibir el poder. ¿Pero poder de qué? Dice, les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he enseñado. O sea, el conocimiento que tenían los discípulos o los apóstoles en este caso, porque aquí en el capítulo 13 de Juan en adelante, Jesús está teniendo una comunión íntima solamente con los 12, con los apóstoles, porque están durante la celebración de la Pascua. Y cuando Jesús se reunió para celebrar la Pascua, solamente estaba con los 12. O sea que la promesa de que iban a recibir el Espíritu Santo era solamente para los 12, para los 12 apóstoles. Y era el Espíritu, el Consolador, que iban a recibir para que tuvieran poder de conocer todas las cosas, porque el Espíritu les iba a enseñar todas las cosas, y no solamente les iba a enseñar todas las cosas, sino que les iba a recordar todo lo que Jesús les había enseñado. Y por eso vemos a los apóstoles escribiendo cosas que sucedieron 2, 3 años, 4 años, 10 años, 15 años antes, ¿verdad? Porque ellos escribieron los evangelios mucho después que Jesús fue al cielo. En el capítulo 16, también Jesús habla sobre este Espíritu Santo, el Espíritu Santo que iba a ser enviado. En el versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que yo oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Fíjense que el Espíritu Santo les iba a enseñar todas las cosas que habían de venir. O sea, era Dios en ellos enseñándoles todas las cosas. O sea que los apóstoles no tenían que contar con su memoria, con su conocimiento, con su sabiduría para escribir o predicar la palabra de Dios, sino que el mismo Espíritu de Dios les iba a estar revelando toda su voluntad. Iban a tener todo el conocimiento de Dios para que ellos pudieran predicar sobre todas las cosas que Dios esperaba. Y los escritos de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es gracias a eso, porque ellos recibieron ese poder de tener ese conocimiento que Dios les iba a dar para que pudieran escribir y dejarnos todas estas cartas a nosotros. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Fidel. Mis hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, por acá, muy claro, ¿no? Muy claro sobre todo lo que era la incertidumbre que tenían los apóstoles, pero habíamos hablado, creo que la semana antepasada, la pasada, sobre lo atento que deberían estar, ¿no? Los apóstoles, porque Jesús le dijo, en el momento, inclusive a los que estaban, los protagonistas allí eran los que estaban en Getsemaní, que le dijo, mire, vamos a orar, acompáñenme. Y no pudieron velar con él ni siquiera una hora. Y esto que dice que era necesario que Cristo padeciese y resucitara entre los muertos, ya ellos lo sabían, pero ellos no lo internalizaron. Y cuando el mismo Jesús le dijo que dentro de 3 días se iba a construir el templo y dentro de 3 días iba a resucitar, ellos tampoco, porque lo más lógico era que cuando estuviesen con ellos, lo más lógico era que estuviesen atentos, ¿no? O sea, eso era una gran noticia. Eso era algo muy. O sea, si hubiesen creído eso, ellos no hubiesen estado escondidos ni nada, sino que, bueno, vamos a estar atentos aquí, aunque sea escondido, pero detrás de la piedra donde pusieron a Jesús. Porque si él nos prometió que iba a resucitar, y hay que esperar hasta el tercer día. Y era lo más lógico, ¿no? Pero bueno, estaba escrito. Eso por allí. Y lo otro en el 44, me acuerdo mucho de la situación de Esteban. Esteban en su defensa los llevó a dónde? Los llevó aquí exactamente, a lo que ellos conocían, a las escrituras. Y Jesús los lleva aquí en estas palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito. Todo lo que estaba escrito dice, de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Eso también en la defensa de Esteban. Esteban los llevó ¿a dónde? Los llevó desde todo lo de la escritura que ellos conocían. Porque no, nadie más, ellos todo, o sea, no puede decir que ningún judío conocía la escritura, sí la conocían. Entonces, él los llevó a lo que tenían, palpable en las manos. Y en el último versículo, bueno, cuando le dice acá que estaba escrito está, y así fue necesario que padeciese y resucitase de los muertos y que se predicase su nombre de arrepentimiento. Bueno, eso ya lo sabemos. Eso es lo que nosotros hoy, nosotros lo debemos poner en práctica. Fíjate que no dice que prediquemos el antiguo pacto, que prediquemos ni siquiera el nuevo pacto, sino que prediquemos algo específico, que prediquemos el evangelio de Cristo. Y cuando dice, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero, dice la palabra pero, esa palabra condicional, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Esto está en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 1, está lo que hablamos la semana pasada en Hechos capítulo 8, en Hechos capítulo 10. Eso lo hemos recalcado, y es bueno que estemos muy pendientes de este poder y el don del Espíritu Santo. O sea, la diferencia que hay allí. ¿Okay? Hay muchas dudas muchas veces en la iglesia sobre esto que está pasando. De esto es lo que hablamos. Por eso hay que interpretarlo muy bien. Y la semana pasada lo hablamos y creo que la hermana Ali quedó muy convencida de lo que Alejandro y mi persona le comentamos sobre el caso. Ese poder que recibieron fueron ellos. Es más, la promesa aquí se lo está dando a ellos. Estaba hablando con ellos. Aquí está esa palabra poder. O sea, desde lo alto. Es importante que se recalque eso, ¿no? En las predicaciones, en las conferencias, porque muchas doctrinas adoptan esto como el poder que tienen ahorita y los poderes que pueden salir de las manos de estas personas, los bautismos que hacen 1, 2, 3, 4 bautismos. ¿Sí? Y esto tumba todas estas cosas. Dios me lo bendiga. Amén. Gracias, hermano. Fíjese que aquí... Agustín. Yo quiero comentar Marlene. Yo quería comentar algo con respecto al último punto que dijo el hermano Fidel de los dones. Lo que pasa es que hay una mala en la palabra don, que donde dice recibiréis el don del Espíritu Santo, en 2:38, viene de la palabra dorea, que significa presencia, morada. Y lo otro de los poderes del Espíritu Santo viene de una palabra que se llama climás, que es lo que pasó en ellos, que hablaron en lenguas, podían hacer curaciones milagrosas, tenían el don de profecía, podían recordar todo lo que habían vivido y poder escribir, estaban siendo guiados por el Espíritu Santo y imponían las manos. Fíjense que el poder lo imponían ellos. Por ejemplo, cuando Simón el mago vio que Felipe no tenía poder, ¿verdad? Pero cuando vio que los apóstoles llegaron y si ellos sí pudieron transferir ese poder, ¿verdad? Quiso también tomar ese poder. Es decir, y solamente los apóstoles tenían ese poder, ¿verdad? Nosotros tenemos lo que se llama Dorea, es el don del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Son cosas diferentes y yo creo que mucha gente la confunde hoy en día, como dice el hermano, y es cuestiones de hacer entender a los hermanos que son situaciones muy diferentes, y en ese tiempo fueron dados ese poder del Espíritu Santo fue dado solamente a los apóstoles. Ellos al morir ya cesó esos poderes, pues el mismo creo que el apóstol Pablo habla sobre eso, ¿verdad? En 1 Corintios 13. Bueno, era ese que quería comentar, que me llamó la atención lo que dijo el hermano. Iba a comentar otra cosa, pero como él habló de eso y como yo estoy estudiando sobre los dones espirituales, ahorita en los últimos estudios que estuvimos, estudiando el lunes y el martes, entonces, que es con otro grupo que estoy estudiando, por eso no he asistido a las clases. Entonces hablamos sobre eso, sobre los dones espirituales, la diferencia en qué es el don y los poderes espirituales que tenían los apóstoles. Gracias. Amén. Gracias, hermanita Marlene.
Fíjate que él aquí en el 49 del capítulo 24, él dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Y en Juan, fíjate, en Juan capítulo 20, versículo 21, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. O sea, aquí cuando Él sopla el Espíritu Santo sobre ellos, no es el poder del Espíritu Santo, porque ese poder del Espíritu Santo, que era la promesa que Dios le había hecho, que Jesús le había hecho, lo vemos, como dijo Fidel, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, que es cuando inicia la predicación del Evangelio. Pero aquí ya Jesús les sopla el Espíritu Santo, reciben el Espíritu Santo ya no como poder, porque aquí todavía no tenían el poder, aunque les fueron abiertas los ojos para que comprendieran las escrituras, pero todavía no tenían el poder ni de hablar lenguas, ni de hacer milagros, ni nada por el estilo, sino que ellos simplemente tenían ya el sello de Dios, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, me parece que es donde dice que nosotros recibimos el Espíritu Santo como sello, que son las arras de nuestra herencia, o sea, es como una garantía de que ya somos de Dios. Ese es el Espíritu Santo que nosotros recibimos, que es la marca que Dios hace en nosotros como su propiedad, como propiedad de Dios, ¿verdad? Que es ese sello. Y eso es lo mismo que recibieron los apóstoles cuando Cristo les sopla a ellos el Espíritu Santo. Después ellos reunidos en el aposento donde estaban, el sitio donde estaban, que no dice dónde era, ellos ahí es donde reciben el Espíritu Santo, ¿verdad? Como poder, que es cuando viene del cielo ese viento recio, sus lenguas de fuego que se asientan sobre cada uno de ellos para que reciban ese. Jesús tampoco habla de, o por lo menos Lucas no lo menciona, de todas las apariciones que hizo Jesús, porque según Hechos capítulo 1, Jesús estuvo apareciéndosele a ellos durante 40 días después de su resurrección. O sea, él resucita un día domingo y él se le aparece a ellos durante 40 días, como dice acá el versículo 3. Dice, a quienes también después de haber padecido, capítulo 1 de Hechos, versículo 3, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea que Jesús no solamente se apareció acá como dice Lucas, ¿verdad? A los discípulos cuando ese mismo domingo, sino que también se le apareció 40 días o los siguientes 40 días, ¿verdad? Aunque la Biblia no registra todas las apariciones que hizo Jesús. Juan registra cuando estuvieron en el mar, ¿cómo se llama el mar? En el mar de Tiberias, estaba en el mar de Tiberias, unos cuantos apóstoles y lo vieron también. Hay una lista que yo tengo acá de las apariciones de Jesús durante esos 40 días. Aunque el apóstol Pablo creo que está fuera de estas apariciones, porque eso fue después que él ascendió al cielo. La primera aparición que Jesús hizo fue a María Magdalena, que estaba cerca de la tumba, fue temprano el domingo. Las siguientes apariciones fueron las mujeres que regresaron de la tumba, también el domingo en la mañana. Eso está en Mateo capítulo 28, versículos 9 y 10. Después se le aparece a Pedro, como dice acá en la carta de Lucas, un domingo, cerca de Jerusalén, Lucas 24-34. Después, el domingo en la tarde, se le aparece a los que iban camino a Emaús, a los discípulos. Después, se le aparece el domingo a los apóstoles, pero no estaba Tomás. Después se le aparece el otro domingo a todos los apóstoles y también a Tomás, el siguiente domingo. Después, a 7 discípulos pescando en el mar de Tiberias o Galilea. No sabemos qué día fue que apareció porque no lo menciona la Biblia. Después aparece a los 11 discípulos en el monte, no se sabe qué día, y en Galilea, Mateo 28-16, cuando les da la gran comisión. Después aparece a 500 hermanos a la vez, no sabemos qué día, pero fue en Galilea, según 1 Corintios capítulo 15. Después se aparece a Jacobo en Jerusalén, según 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, no sabemos qué día. Y después a los apóstoles cuando él asciende al cielo. No sabemos qué día tampoco fue, presumimos que fue un día domingo, en el Monte de los Olivos, cerca de Betania, que es lo que vemos allá aquí en Hechos de los Apóstoles, lo que vamos a ver aquí en el capítulo, versículos 50 al 53. Vamos a leer entonces versículos 50 al 53 para continuar y ya para terminar el Evangelio de Lucas. ¿Quién lo puede leer?
4:17. Hace igual que Fidel. Vamos a extendernos hasta la medianoche. Le leo, mi hermanito. Lea, hermanita. La ascensión, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando su mano, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolo, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén. Entonces, después que están, esto aparentemente, o sea, en la última aparición que Jesús le hace, aparentemente fue en Jerusalén todavía. Estaba en Jerusalén, la última aparición. Dice que los saca fuera hasta Betania. Ay, la pila. Ahí está cargando. Estaba fuera, los saca fuera hasta Betania. Y dice que los bendijo alzando sus manos. Bendición se separó de ellos, o sea, fue alzado. Lucas lo cuenta mejor en Hechos, y ya lo vimos con Fidel, el versículo 6. Entonces los que se habían, perdón, vamos a leer el versículo, bueno, aquí le vuelve a dar la promesa del poder, el versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces aquí vemos la promesa, ¿verdad? Y cómo Jesús se va al cielo. Dice que fue alzado. ¿Cómo fue alzado? No sabemos. De la misma manera como Elías fue alzado, a lo mejor. Fue alzado al cielo. De la misma manera, y dice que lo ocultó una nube de sus ojos. Y los discípulos, claro, mirando, los apóstoles mirando al cielo, se le paran dos ángeles y le dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? O sea, vayan a trabajar. Este mismo Jesús que fue alzado al cielo, como lo habéis visto, así también vendrá. Y tenemos la promesa, la primera promesa acá, de que Jesús va a volver nuevamente, va a regresar nuevamente a la tierra de la misma manera como se fue. O sea, si él fue alzado al cielo, vendrá del cielo también, así como se fue, como vimos, como lo vemos en 2 Tesalonicenses, ¿verdad? 1 Tesalonicenses capítulo 6, si no me equivoco, donde vimos que el apóstol Pablo narra acerca de la segunda venida de Jesús y otros textos que tenemos por ahí que también hablan de la segunda venida de Jesús. Pero esta es la primera promesa que vemos en las escrituras sobre su segunda venida. Otra cosa, Lucas tampoco narra la gran comisión, igual que Juan tampoco. Lo que lo narran es Mateo y Marcos. Aquí Jesús, cuando se está despidiendo de ellos, ya cuando es decir alzado al cielo, él les deja la gran comisión. En Mateo capítulo 28, él les habla del 18 en adelante, habla de que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después, entonces, cuando él es alzado y llevado al cielo. En Marcos capítulo 16, versículos 14 y 15, 15 y 16, perdón, él dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que Jesús le dejó instrucciones a los discípulos antes de irse al cielo. Entonces podemos, ya se pasó acá algo aquí. Ok, podemos entonces tener la certeza, o sea, la convicción. Porque como dice el apóstol Juan, esto se ha escrito, o sea, él escribió el Evangelio de Juan para que creamos que Jesús es el Cristo y creyendo tengamos vida en su nombre. Porque muchas cosas hizo Jesús, muchas cosas enseñó Jesús, pero lo que tenemos es suficiente para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo y podamos así también hacer que otras personas abran su entendimiento y puedan creer que Jesús es el Cristo y puedan convertirse para el perdón de sus pecados. Dios los bendiga, hermanos. Si tienen comentarios, preguntas, las pueden hacer libremente. Amén, hermanito Agustín. Bueno, damos gracias a nuestro Dios. Comentarios y preguntas, amados hermanos.
Ya, permiso. ¿Qué pasó? Bueno, mi amado hermano, primeramente pues llegamos al final de este libro de Lucas y tenemos muchísimo que agradecerle a Dios por todas las enseñanzas que nos ha dado, porque aun cuando hemos leído el libro de Lucas una y otra vez, hay enseñanzas y más enseñanzas que aprender de ella. Y aún con todo este tiempo que llevamos estudiando el libro de Lucas, podemos volver a abrir Lucas y vamos a encontrar cosas nuevas por la riqueza de su palabra. Pero también, aparte de darle gracias a Dios, por eso tenemos que darle gracias a Dios al esfuerzo de nuestro hermano Agustín, pues. Sabemos que un hombre que ama a Dios lo hemos notado en la preparación, porque sé que a pesar de su trabajo y de todas sus ocupaciones, él ha buscado un tiempo para prepararse y traernos estas enseñanzas ricamente. También por eso le doy gracias a mi hermano Agustín. Y bueno, continuaremos, pues, ya que terminó este libro, pues tendrá él en su corazón ya otro libro que enseñarnos. Dios me los bendiga. Amén. Amén. Amén, gracias a Dios. Primera clase de Evangelio de Lucas, capítulo 1, Agustín, 6 de septiembre 2021. No. Año y medio más o menos de estudio. Sí, estamos en el 23 ya y empezaste en el 21. Junio, no, casi dos, sí, sí, año y medio, un poquito más de año y medio, estudiando el libro del Evangelio de Lucas. Sí, señor. Tengo aquí apuntado. Bueno, está en el canal de YouTube, 6 de septiembre de 2021, inició Evangelio de Lucas. Bueno, hermanito, más comentarios y preguntas. Bueno, vamos a detener aquí entonces la grabación.